Hola, buenas tardes. Bueno, este es el último teórico que van a tener conmigo. Eh, Vamos a terminar de ver a los deuterostomados con los mamíferos, ¿sí? Al fin de este teórico vamos a ver el práctico número 17 porque ya teniendo el teórico anterior, habiendo visto el teórico anterior de aves y este de mamíferos, pueden completar el práctico número 17. Bueno, vamos al teórico entonces. Bien, entonces hoy vamos a ver el práctico, el último teórico del grupo de los deuterostomados. Dentro de los deuterostomados, los amniotas, y dentro de los amniotas vamos a ver a los mamíferos. Acá había un cladograma, que es el que ya repetimos varias veces. Estos son todos los amniotas. Teníamos dos grandes grupos, dos grandes clados, digamos. El clado que va a dar origen a los mamíferos y el clado que contiene a los reptiles y a las aves. Dentro del clado de los mamíferos, acá podemos ver que hay dos grandes subclados, Prototeria, que contiene a los monotremas, al equidna y al ornitorrinco, y Teria, que contiene a los marsupiales y a los euterios. Bien, para la definición y diagnosis de los mamíferos solo vamos a contemplar las formas actuales, no las formas fósiles, porque si no la diagnosis se complica bastante si tenemos en cuenta las formas fósiles. Bien, entonces acá nuevamente tenemos un gran cladograma de todos los craneados, ¿sí? Y acá podemos ver dentro de los amniotas, podemos ver a los mamíferos, que dijimos que tenemos a los prototerias, con el ornitorrinco y el equidna, a los teria, que sería todo este gran grupo, y dentro de los teria, los metateria, que son los marsupiales, ¿sí? Como las comadrejas, los canguros, y a los euteria, que son todo el resto de los mamíferos. Acá tenemos un cladograma donde podemos ver las sinapomorfías que reúnen a todos los mamíferos actuales. Presencia de pelos, glándulas mamarias, pabellón auditivo externo, diafragma muscular completo, articulación dentario-escamosal funcional en la mandíbula, que relaciona la mandíbula y el cráneo, mandíbula formada por un solo hueso, que es el dentario, paladar secundario duro completo, heterodoncia funcional y morfológica, y corazón tetracamerado. Y acá nuevamente vemos a los dos grandes grupos, los prototeria con los monotremas y los teria, que contienen a los metateria, que son los marsupiales, y los euteria, que son todo el resto de los mamíferos. Sinapomorfías. Dijimos articulación cráneo-mandibular vía dentario y escamoso. Hay un solo hueso en la mandíbula, que es el dentario. Hay tres huesecillos en el oído medio. Hasta ahora teníamos uno solo. ¿Se acuerdan que el hilo mandibular de los peces se incorporaba al oído medio como columela auris? Bueno, ahora se incorporan dos huesos más, uno del cráneo y una de la mandíbula, ya lo vamos a ver. Presencia de pelo, presencia de glándulas mamarias. Se adiciona el oído externo. Hasta ahora teníamos oído interno en los craneados que no eran natostomados, los craneados que no eran tetrápodos, ¿sí? Solo oído interno. En los tetrápodos aparecía el oído medio y entonces los anfibios, reptiles y aves tienen oído medio y oído interno, y en los mamíferos adicionamos la parte externa del oído, o sea, tenemos oído interno, medio y externo. Paladar secundario duro y presencia de 7 vértebras cervicales. Otras características: cráneo sinápsido modificado, presencia de huesos turbinales en la región nasal, donde se va a disponer el epitelio olfativo. El cráneo tiene 2 cóndilos occipitales. Constancia en el número de dientes. Las fórmulas dentarias son características de los diferentes grupos. Los mamíferos somos tecodontes, o sea, los dientes se implantan en alvéolos. Hay heterodoncia morfológica y funcional, ya lo vamos a ver, y difiodoncia, o sea, 2 generaciones dentarias. Las adaptaciones de la dentición y del tracto digestivo le han permitido a los mamíferos explotar una gran variedad de recursos alimenticios.
¿Por qué? Porque en los mamíferos aparece la posibilidad de machacar el alimento. Hasta ahora, los animales que hemos visto cortan y tragan el alimento, no lo pueden machacar. Por lo tanto, el aprovechamiento que se hace en el tracto digestivo de ese alimento es muy inferior al que podemos hacer los mamíferos. Aparece la región lumbar en la columna vertebral al desarrollarse el diafragma muscular completo, y las vértebras se denominan anfiplanas, o sea, son planas de ambos lados. El diafragma muscular completo, ya lo dijimos, y hay derivados tegumentarios como uñas, garras, pezuñas, escamas, placas y obviamente pelos. Los glóbulos rojos son subcirculares y anucleados. Laringe con cuerdas vocales. Los machos de algunos grupos presentan baculum en el pene, eso el hueso peniano. Somos vivíparos, excepto los monotremas que son ovíparos. Y las mamas presentan pezones, excepto en los monotremas. Dijimos que los riñones son de tipo metanéfrico, excretan urea. El urogenital del digestivo desemboca por separado. Solo hay cloaca en los monotremas. ¿Se acuerdan que veíamos que en el resto de los grupos el urogenital y el digestivo desembocaba en una cámara en conjunto que se denominaba cloaca? Bueno, solo los monotremas presentan cloaca en los mamíferos. Los uréteres terminan en la vejiga urinaria y esta vejiga es evacuada por la uretra al exterior. Poseen glándulas sudoríparas, sebáceas odoríferas y mamarias. Generalmente poseen periodos específicos a lo largo del año para la reproducción. Las hembras tienen periodos estrales o menstruales, ¿sí? En los periodos estrales hay 2 celos al año y en los menstruales hay un celo mensual. Acá tenemos un esqueleto generalizado de un mamífero, donde podemos ver que hay en la columna vertebral una región cervical, una región torácica. Aparece la región lumbar, dijimos, porque por acá está el diafragma, más o menos el diafragma muscular completo, y se diferencia una región lumbar. La región sacra, de las vértebras que articulan con la cintura pélvica, y la región caudal. Bien, los mamíferos deben su éxito a una suma de características, que quizás las más importantes son aquellas relacionadas al aumento de la inteligencia y habilidades sensoriales y a la endotermia, o sea, la capacidad de regular la temperatura, las que incrementan la eficiencia de la reproducción y de la captura y procesamiento de los alimentos. El cráneo es de tipo sinápsido, con un arco cigomático formado por la articulación del yugal y el escamoso. Acá tenemos el arco cigomático, yugal y escamoso lo conforman. ¿Qué más podemos ver por acá? Esta es la fenestra sinápsida, ¿sí? Fíjense que hay una sola fenestra. Este es el arco. Acá podemos ver cómo el paladar duro este que tiene acá separa la corriente de aire que va a salir por las coanas internas hacia la glotis de la zona de la boca donde se alimenta. Y en el oído medio que tenemos acá vamos a ver que se incorporan otros huesos. Bien, la mandíbula de los mamíferos está formada por un solo hueso. Hasta ahora peces, reptiles, aves, peces, reptiles y aves tienen varios huesos formando la mandíbula. En los mamíferos queda uno solo, que se llama dentario. Y la articulación entre cráneo y mandíbula, que es a través de este cóndilo, se produce entonces por el dentario, el hueso dentario, y el escamoso del cráneo. ¿Qué más? Esta es la zona donde se inserta el músculo macetero, que es el principal responsable del cierre de la mandíbula, junto con el temporal, que se inserta acá en el proceso coronoides de la mandíbula, y el digástrico, que se inserta en el proceso angular, es el responsable de abrir la mandíbula. El eje de rotación está acá, entonces la mandíbula, cuando tiramos de acá, la mandíbula se va a cerrar, cuando tiramos de acá, la mandíbula se va a abrir. Bien, dijimos que en el oído medio de los mamíferos se incorporan otros huesos. El articular de la mandíbula, como martillo,
y el cuadrado del cráneo como yunque, ¿sí? Este es el martillo, este es el yunque y esta es el estribo, que es la columela auris modificada, ¿sí? Fíjense que acá está el oído interno, ¿m? Y acá la ventana o fenestra oval, donde accionaba siempre la columela auris, que ahora está transformada en estribo, ¿sí? Acá está la membrana timpánica y todo lo que está hacia afuera es el oído externo, que es una neoformación en los mamíferos. Dijimos que el cuerpo está recubierto de pelo, normalmente está recubierto de pelo, porque hay algunos grupos que no tienen pelo, como por ejemplo en los cetáceos, en los ballenas, delfines y demás. Y hay algunos otros grupos que tampoco tienen pelo. El pelo también puede estar formando púas. Y también algunos mamíferos tienen grandes escamas, como los Pholidota, los pangolines. El pelo se muda periódicamente, se recambia. Vieron que los mamíferos normalmente tienen un pelaje de invierno y un pelaje de verano, y los mamíferos que viven en regiones sin estacionalidad, regiones cerca del Ecuador, recambian también el pelo constantemente. Los mamíferos son endotermos, o sea, regulan su propia temperatura. Y la endotermia está relacionada primariamente con la cubierta de pelos que lo aísla del medio, y también con la eficiencia en la masticación de los alimentos, que le permite tener mayor energía para generar esa temperatura extra. Hay tipos de pelos particulares, como por ejemplo las vibrisas, que son estos bigotes que son sensitivas. Las vibrisas son sensitivas y les permiten, en algunos casos, explorar el medio, el entorno de alrededor, y en otros también capturar presas. Hay también púas en algunos grupos y también hay escamas, como yo les decía, por ejemplo en el pangolín, este mamífero africano. La piel dijimos que posee numerosas glándulas. Las mamarias son las que definen al grupo, ¿no? Pero también hay glándulas sebáceas, o sea, glándulas que secretan distintas sustancias oleaginosas. Hay sudoríparas y también hay glándulas olorosas. Y además el pelo tiene músculos erectores que le permiten parar el pelo. Acá tenemos un folículo piloso con el músculo que le permite pararlo al pelo ese. Y acá tenemos distintos tipos de glándulas, ¿sí?, que son características de la piel de los mamíferos. Esta es una glándula mamaria típica, con el pezón y el tracto por el que va a pasar la leche. Los sentidos en los mamíferos están bien desarrollados, tanto la vista como el olfato y el oído. Dijimos que hay un paladar secundario duro, ¿sí?, que separa la cavidad de la boca de la cavidad por donde pasa el aire, que sería por debajo de esto. Acá se encuentra la glotis, la parte blanda, ¿no? Y estas se llaman coanas internas. En la región nasal, que se encuentra elongada en la mayoría de las especies, presenta pliegues óseos, ¿ven estos pliegues de acá?, sobre los que se dispone el epitelio olfatorio, o sea, el epitelio que capta las partículas suspendidas en el aire y las lleva esa información al cerebro para que lo traduzca en olores. Pero fíjense que hay algunos grupos que no tienen muy elongada esa región, como por ejemplo, miren este murciélago, miren qué rara la forma de la nariz, y este es el cráneo del murciélago ese. El sistema nervioso central está cubierto por 3 meninges. El encéfalo se encuentra muy desarrollado. Tanto el cerebro como el cerebelo son de gran tamaño. Los lóbulos ópticos del cerebro se encuentran divididos. El cerebelo se encuentra plegado sobre sí mismo. Y hay 12 pares de nervios craneales. La boca posee dientes que raramente están ausentes,
como por ejemplo en el oso hormiguero. Los dientes se encuentran implantados en alvéolos, eso se denomina tecodoncia, y están diferenciados según sus funciones. Por eso hablamos de heterodoncia funcional y morfológica en los mamíferos. Los mamíferos tenemos dientes incisivos, caninos, premolares y molares. Los dientes estos molares tienen una función machacante, con esta se machaca el alimento, y en algunas especies estos premolares también son machacantes, ¿sí? Entonces, con los incisivos normalmente se corta, con los caninos sirven para sostener, para aprender la pieza. ¿Qué más? El número de piezas dentarias es usado en sistemática y para ello se construyen fórmulas dentarias. Por ejemplo, esta fórmula dentaria dice incisivos 5-4. ¿Qué significa? Que hay 5 incisivos arriba y 4 abajo. Caninos 1-1, premolares 3-3 y molares 4-4. O sea, 3 arriba, 3 abajo, 4 arriba, 4 abajo. Esa es la fórmula característica de los marsupiales, la fórmula máxima que podemos encontrar en el marsupial, pero hay, obviamente, en las distintas especies hay diferencias, pero esas diferencias son constantes, o sea, todos los miembros de la especie tienen la misma fórmula dentaria, o de la familia, o del orden, y eso nos ayuda para ordenarlos taxonómicamente. La difiodoncia, o sea, el poseer dos generaciones dentarias, una de leche y una definitiva, es la norma, aunque hay muchos taxones que secundariamente son monofiodontes. Por ejemplo, los cetáceos odontocetos, delfines, orcas, cachalotes, tienen una sola generación dentaria. ¿Cómo es la anatomía de un molar, de un mamífero? Bueno, tenemos dos grandes regiones, la corona y la raíz, que están separadas por el cuello del diente. Y por dentro tenemos una capa de esmalte que rodea la corona, dentina en amarillo, la pulpa y el cemento que sostiene la raíz agarrada al alvéolo. Bien, el molar típico de los mamíferos que dio origen al resto de las morfologías molares es el molar tribofénico. Esto no lo necesitan saber para el examen, pero el molar tribofénico es un complejo morfofuncional de un molar superior y un inferior, donde el protocono lingual, fíjense, son dientes superiores, esto es el labio, acá estaría la lengua, anterior y posterior. El protocono lingual de un molar superior machaca en un talónido ahuecado en el molar inferior. O sea, es un diente donde aparece una porción machacante a nivel de los molares y esto permite triturar el alimento. Este tipo de molar, como está acá, lo podemos ver en las comadrejas. Y luego de ese molar derivan otros tipos de molares. Por ejemplo, los bunodontes, que son los molares típicos de los animales que tienen una alimentación omnívora. Por ejemplo, el puercoespín, los primates como los chimpancés, los pecaríes, los chanchos, ¿sí? Estos molares son de forma cuadrada, subcuadrada, y las cúspides son bajas, y todas tienen formas redondeadas machacantes. Los lofodontes son otro tipo de molares, donde encontramos crestas perpendiculares al eje anteroposterior, ¿sí? Y este tipo de molares son típicos de algunos grupos como los tapires, las chinchillas, los roedores como el carpincho, y tienen función en la trituración, ¿sí?, de semillas, básicamente. Semillas, pastos duros.
los selenodontes, en los selenodontes las crestas se dan al revés, en el eje antero-posterior. Forman como medialunas. Selenos es luna. Y los vemos en guanacos, llamas, vicuñas, camellos. ¿Sí? Están bien relacionados a los árbitos herbívoros más que granívoros, como estaban relacionados estos. Bien. Y los dientes secodontes son los dientes típicos de los carnívoros, donde ¿qué es lo que va a suceder? El diente se aplana en el sentido lateral, ¿sí? Se hacen se comprimen lateralmente y van a tener cúspides altas y de bordes filosos, ¿sí? Miren las cúspides altas y filosas, ¿sí? Los carnívoros, los mamíferos carnívoros tienen típicamente la cuchilla carnicera, que está formada por el cuarto premolar superior y el primer molar inferior. Entre ellos dos se forma esta cuchilla carnicera que sirve para cortar la carne de las presas. Y luego tenemos cosas intermedias, como por ejemplo los molares bunosecodontes, que son molares que presentan algunos mamíferos carnívoros, pero que son más bien, o sea, si bien son del orden carnívora, son mamíferos omnívoros. Entonces, ese molar secodonte se fue haciendo cada vez más cuadrado, dando estas morfologías en donde no se puede detectar áreas de corte como veíamos en estas, sino que más bien se transformaron en áreas de trituración. ¿En quiénes las encontramos? Por ejemplo, en los prosiónidos como el mapache, como el coatí, en los osos. En el oso panda ya es la máxima expresión. Miren la forma cuadrada directamente que adopta este diente. Entonces, de un molar de este tipo original de los carnívoros, se terminó transformando en un molar más bien bunodonte. Por eso se llaman bunosecodontes. Y en los murciélagos encontramos un molar que es el más diferente de todos, que se llama dilambdodonte, ¿sí? Como dos letras lambda, dilambdodonte. Y son formas típicas de los murciélagos. Bien, algunas excepciones. Bueno, por ejemplo, fíjense, tenemos animales sin dientes. Este es el cráneo de un oso hormiguero. O con los dientes muy reducidos y todos iguales, como en una mulita o en un peludo. Fíjense, acá los dientes son todos iguales en esta foca leopardo. Son dientes de morfología, los molares me refiero, premolares y molares. Obviamente tenemos incisivos, caninos, pero no tenemos dientes de una morfología muy compleja, son más bien homodontes. Miren en un delfín. Directamente acá no podemos diferenciar caninos, incisivos, molares. Son dientes muy parecidos todos en morfología. Se llaman dientes aplodontes son conos muy simples, sin una morfología complicada, se llaman aplodontes. Y miren lo que pasa en una ballena. En una ballena los dientes desaparecen y aparecen unas barbas que le sirven a las ballenas como un filtro para colar el krill, del agua. En los mamíferos típicamente la lengua es móvil y con un importante rol en el manejo del alimento dentro de la boca y durante la deglución. O sea, para manejar el alimento y para lograr tragar el alimento es fundamental el uso de la lengua. Bien, ¿qué más? Dijimos que el intercambio gaseoso se recibe exclusivamente a través de pulmones. Los pulmones son muy complejos, con bronquios, bronquiolos y alvéolos, que aparece el diafragma muscular completo. Ya en este caso en los mamíferos el diafragma muscular es completo. El diafragma muscular encierra la cavidad torácica y colabora en la respiración
al contraerse produce un vacío en los pulmones que se llenan de aire. Dijimos también que la fecundación es interna, que los machos poseen un órgano copulador denominado pene, que puede o no poseer un hueso peniano. Acá hay ejemplos de huesos penianos, por ejemplo, estos son de algunos prosionidos como el coatí. Y acá tenemos algunos huesos penianos de gran tamaño, como este es un hueso peniano de una... a ver, es no es una foca, una morsa, no me salía, una morsa. ¿Sí? Miren el tamaño del hueso peniano. La morfología del hueso peniano es constante dentro de la especie y se utiliza también en sistemática. Los huevos de los mamíferos son generalmente pequeños, sin cáscara y se retienen en el útero materno durante gran parte o todo el desarrollo embrionario. Luego del nacimiento, los juveniles son alimentados por algún tiempo por la hembra con las secreciones de las glándulas mamarias. El número y posición de las glándulas mamarias es constante en cada taxón y es variable de especie en especie. En la columna vertebral se adiciona la región lumbar, esta región de acá, habíamos dicho, por la presencia del diafragma muscular que se desarrolla por acá. Hay 7 vértebras cervicales. Las vértebras sacras fusionadas forman el sacro. En algunos casos el sacro se fusiona a la cintura, formando un sinsacro. Por ejemplo, en los cenartros, que son peludos, mulitas, oso hormiguero, perezosos. Las vértebras son de tipo anfiplano, o sea, tienen la cara anterior y la posterior es plana, no tienen concavidades. Y en algunos taxones y en algunas regiones de la columna pueden aparecer vértebras procélicas u opistocélicas. El número máximo de dedos es 5, aunque frecuentemente se observan reducciones de los dedos relacionadas con la carrera. O sea, por ejemplo, en los caballos, en los ciervos, en los tapires, pueden ver que no tienen 5 dedos. Y esas reducciones normalmente están relacionadas a los hábitos locomotores. En los mamíferos se observan modificaciones del plan quiridio básico como adaptaciones a los distintos modos de vida. O sea, dijimos que por ejemplo en los cursoriales, que son los corredores, había reducciones en el número de dedos. Hay reducciones en modificaciones en las formas trepadoras, en las formas excavadoras, en las nadadoras o en las voladoras. A ver, por ejemplo, este es el brazo de un humano, este es la pata anterior de un félido, por ejemplo, podría ser un yaguareté, un tigre. Fíjense una ballena, la aleta de una ballena, cómo se acorta el húmero, cúbito y radio se aplanan. Los falanges, que cada dedo se reduce el número de dedos, pero se agranda el número de falanges para formar la aleta. Esto se llama hiperfalangia. Miren en un murciélago, al contrario, se alarga el húmero, el cúbito y el radio, y en vez de tener mayor cantidad de falanges, se hacen más largas las falanges. Esto se llama hipertrofia falangial. Y así se forma el ala del murciélago. Bien, los mamíferos podemos ser plantígrados, como nosotros, que caminamos apoyando toda la planta del pie. También, por ejemplo, los osos son plantígrados. Nosotros. Podemos ser digitígrados, donde apoyamos nada más que los dedos. Miren dónde queda el tobillo. Y estos son los metatarsales o metacarpales. Y se apoyan los dedos. Por ejemplo, acá. En los perros. En los gatos. O también podemos ser ungulígrados. Ungu es uña. Donde fíjense, acá está el tobillo. Acá está el metacarpo o metatarso. Las falanges. Y miren, se apoya la uña directamente. Como sucede, por ejemplo, en los ciervos, en los tapires. Bien,
Vayamos un poquito entonces ahora a la sistemática. Esta es la diversidad de los mamíferos actuales. Acá están los órdenes de los mamíferos, ¿sí? Y tenemos, como ya habíamos dicho, a los prototeria con los monotremas, equidna y ornitorrincos, a los teria, que tienen a los marsupiales, a las comadrejas, los canguros, etc. Euteria, que tiene tres grandes grupos, ¿sí? Cenartros, Afroteria, Lauraciateria y Arcantoglires. Bien, a ver, acá los tenemos. Los cenartros, ya dijimos que eran peludos, mulitas, oso hormiguero, perezoso. Los Afroteria, miren, tienen a los sirénidos, el dugón, por ejemplo, a los elefantes, a los Eoarcantoglires tenemos a los roedores, todos los ratones, ratas, etc. A las lagomorfos, son las liebres, a los primates, a las ardillas voladoras, y Lauraciateria tenemos a los carnívoros, a los caballos, a los cetáceos y los artiodáctilos como los ciervos y a los murciélagos. Bien, la historia de los mamíferos en Sudamérica es muy particular y tiene que ver con que América del Sur fue un continente isla durante 65 millones de años, o sea, desde fines del Mesozoico hasta hace unos 3 millones de años, América del Sur fue un continente isla, o sea, fue una gran isla, sin conexión con el resto de los continentes. Y entonces se desarrolló una fauna de mamíferos muy muy particular, que fue estudiada entre otros por Simpson. Bien, en esa gran isla que era América del Sur, durante 65 millones de años, había solo tres grandes grupos de mamíferos: los marsupiales, los ungulados primitivos, autóctonos de América del Sur, y los cenartros. Esos tres grandes grupos experimentaron una gran radiación adaptativa que cubrió un montón de nichos en América del Sur durante 65 millones de años, dando unas faunas fósiles impresionantes que no tienen equivalente en ninguna otra parte del mundo. Hacia el Eoceno medio, o sea, hace unos 45 millones de años, llegaron los primeros roedores desde África, y en el Eoceno tardío, hace unos 37 millones de años, llegaron los monos, todos desde África, ¿sí? O sea, desde África, en grandes balsas, grandes balsas de vegetación, son balsas naturales que se forman normalmente y favorecidos por las corrientes y los vientos que traen de África hacia América del Sur, llegan a América del Sur los monos y los roedores. Y luego se produce el gran intercambio biótico americano. ¿Cómo se produce? Bueno, porque América del Norte y América del Sur se unen por lo que se conoce como Istmo de Panamá, que surgió hace unos 3 millones de años. Entonces, en ese momento se produce, al unirse América del Norte y América del Sur por el Istmo de Panamá, se produce lo que se denomina Gran Intercambio Biótico Americano. Y varias especies de mamíferos autóctonos de América del Sur llegan a América del Norte, y muchas especies de mamíferos típicos del hemisferio norte llegan a América del Sur. Como por ejemplo, llegan los caballos, que luego se van a extinguir, y los caballos actuales no tienen nada que ver con estos caballos fósiles que llegaron en ese momento. Llegan, por ejemplo, los ciervos, los camélidos, todos los carnívoros, los tapires, llegan gonfotéridos, llegan algunos roedores, y conforman la fauna de mamíferos típica de América del Sur. O sea que que la fauna de mamíferos actual de América del Sur
es el resultado de su historia previa, ¿no? De esa historia en donde estuvo aislada durante 65 millones de años, donde hace unos 40 millones de años llegan desde África los roedores y los monos, y luego, hace unos 3 millones de años, cuando se conectan América del Norte y América del Sur, llegan, entre otros, también el hombre, ¿no? Llega una gran cantidad de especies de mamíferos. Bien, veamos un poquito ahora quiénes son los mamíferos en el mundo y particularmente en América del Sur. Bueno, los prototeria dijimos que eran los monotremas, equidnas y ornitorrincos. De estos animales no tenemos en América del Sur, no tenemos, aunque sí hubo en el pasado, hubo al menos ornitorrincos en América del Sur. Y de los metateria tenemos en América del Sur marsupiales que ahora los vamos a ver. Bien, dentro de los metateria hay como dos grandes grupos, los Australidelphia, ¿sí? Y los Australidelphia. Estos son marsupiales que están solo en Australia, como por ejemplo el canguro, el demonio de Tasmania. Y los Australidelphia hay en América del Sur, como por ejemplo Dromiceps, el monito de monte, Rincolestes, los ratones runchos, son marsupiales, aunque le dicen ratones runchos. Y también tenemos Monodelphis, que son las marmosas, Didelphis, que son las comadrejas. Acá tenemos algunas fotos de marsupiales. Miren, este es el marsupio de una hembra y miren el embrión prendido de un pezón desarrollándose. Acá tenemos una foto más de cerca, este es el pezón de la hembra y el embrión, que cuando nace con un grado muy primitivo de desarrollo y rápidamente, ni bien nace, se comienza a arrastrarse desde la abertura genital de la hembra hacia esta bolsa, que no necesariamente es una bolsa como la vemos en los dibujitos animados de los canguros, sino que simplemente puede ser una región del vientre de la hembra que está desprovista de pelo y donde están las glándulas mamarias, y el animalito en un estado muy primitivo del desarrollo se prende a la glándula mamaria e inclusive llega a fusionarse el epitelio de la boca con el epitelio del pezón, y sigue su desarrollo prendido al pezón. Fíjense, miren, no tiene pelo, prácticamente no tiene patas posteriores, tiene las patas anteriores, los ojos están cubiertos. O sea, es un estado muy primitivo del desarrollo. Y a medida que va pasando el tiempo, van creciendo y miren cómo se va desarrollando, siempre prendido a la glándula mamaria de la mamá. Fíjense que fíjense cómo es en el caso de los marsupiales, el tracto reproductivo de las hembras está bifurcado y los machos también tienen pene bífido. Miren, acá hay una entrada, pero hay dos vaginas, dos úteros, ¿sí? Esta es la vejiga urinaria, nada que ver. Acá en un canguro, por ejemplo, vemos también la entrada de la vagina, dos vaginas, dos úteros, ¿sí? No hay marsupiales voladores, ni hay marsupiales acuáticos, ni tampoco hay grandes herbívoros. Y los grandes carnívoros, los marsupiales carnívoros, se encuentran extintos. Y acá tenemos un poco la diversidad de los marsupiales. Estos son los ratones runchos que yo les decía hoy, el monito de monte, marmosas, comadrejas. Bien, los cenartros, yo ya les contaba los cenartros con peludos, mulitas, perezosos, osos hormigueros, oso melero, esos son los cenartros. Los roedores, las maras, ¿sí? Carpincho,
vizcachas, lo que denominan nutria, pero que no es una nutria, falsa nutria, es el coipo. Lo que pasa es que los europeos, cuando llegaron a Argentina, vieron estos animales nadando en el agua con cola larga y le dijeron nutria, pero no es una nutria, nada que ver. Las nutrias son carnívoras. Esto es un roedor, es el coipo. Lo pueden ver en las lagunas de acá de la región pampeana. Los lagomorfos, liebres y conejos, los quirópteros, los murciélagos, los monos, ¿sí? Por ejemplo, el mono aullador, y también los primates, y también los hombres. Los carnívoros, acá tienen un oso de anteojos, un osito lavador, coatí, un zorrino, un yaguareté, hurones, un aguaraguazú, un lobito de río. Acá tenemos algunos carnívoros acuáticos como focas, elefantes marinos, leones marinos. Los cetáceos, como las ballenas, ahí está la ballena franca austral, la ballena que tenemos acá en la zona de Península Valdés. ¿Sí? Una ballena azul es el mamífero más grande que vive en la actualidad, ballenas jorobadas. Las orcas, el delfín típico de acá del sur, este es otro delfín típico de acá del Río de la Plata, que se llama franciscana. Cachalotes, típico delfín nariz de botella. Bien, este es un endemismo, como les decía, de los canales fueguinos. Se llama Tonino vera, Cephalorhynchus commersoni. Bien, artiodáctilos, ciervos, guanacos, pecaríes, perisodáctila, con los tapires. Yo les decía que el caballo no es o sea, el caballo que tenemos hoy en América lo trajeron los europeos en los barcos, porque los caballos originales que participaron del gran intercambio biótico americano son dos géneros que son completamente fósiles, se extinguieron hace unos 10.000 años. Bien, con esto terminamos el teórico y ahora vamos a ver el trabajo práctico para ver cómo lo vamos a resolver. Bien, este es el último trabajo práctico entonces, donde como siempre van a tener las características que yo les fui dando en los distintos teóricos. Y acá arranca el trabajo práctico. Dice, ¿cuál es el grupo de vertebrados que le dio origen a las aves? Bueno, esto ya lo hablamos, ¿no? Eran los dinosaurios terópodos, ¿no? O sea, los reptiles, y de entre los reptiles, los dinosaurios terópodos, ¿sí? Enumere las características generales de las aves, ¿sí? Bueno, vimos un montón de características de las aves, ¿no? Poseer plumas, tener huesos neumáticos, que no tienen dientes, que tienen la ranfoteca, esa que cubría el pico, y un montón de otras características. El tema del el corazón con 4 cámaras, los pulmones con parabronquios, esos pulmones bien diferentes, con sacos aéreos, etc. Dice acá, observe el esqueleto de un ave, indique los huesos del esqueleto axial y apendicular, complete el siguiente esquema. Entonces, bueno, como siempre, utilizamos las letras con los accidentes anatómicos de acá. Entonces, bueno, qué sé yo, fémur, bueno, ir acá, ¿no? Fémur. Entonces lo que tienen que hacer es completar con letras acá. Dice, enumera las adaptaciones que presentan las aves en relación al vuelo. Bueno, y acá algunas las vamos a tener que repetir de las características de las aves. Como por ejemplo, entonces en relación al vuelo. El esternón en forma de quilla, ¿sí? ¿Recuerdan eso?
los huesos neumáticos, las vértebras heterocélicas, que tenían una función en trabar la columna vertebral durante el vuelo. ¿Qué otras cosas? Bueno, el miembro anterior transformado en ala, etcétera, etcétera. Bien, complete el esquema con las partes de una pluma. Bien, fíjense, acá tenemos los espacios para completar. Y bueno, por ejemplo, vemos B, raquis. Bueno, ir acá, B. ¿Sí? Tenemos que completar el esquema. Para los mamíferos, observen los ejemplares. Bueno, acá no les entregaron ningún ejemplar, pero vemos entonces que tenemos para completar nuevamente con los accidentes del esqueleto. Esta parte observa los ejemplares que se entregarán y determina las características generales del grupo. Esto lo voy a retirar ahora porque no me había dado cuenta. Era parte del práctico cuando ustedes podían asistir a la facultad. Bien, esquema de un diente y hay que poner las partes. Ya lo vimos en el teórico. Por ejemplo, acá corona, A, irá acá, la A, ¿no? Corona, raíz, etc. Y acá indique los distintos tipos de dientes. Bueno, acá los tenemos, distintos tipos de dientes. A, molares. Bueno, acá tenemos molares, premolares, incisivos y caninos. Complete el esquema indicando qué adaptación corresponde a cada miembro anterior y los nombres de los huesos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de este será una aleta nadadora. Este es el ala de un murciélago. ¿Sí? Y los huesos, húmero, cúbito, radio, los vamos completando. Y acá observa los distintos tipos de cráneos de mamíferos en el siguiente esquema e infiera su dieta. Bueno, acá tenemos un granívoro, ¿sí? Acá tenemos un insectívoro, un murciélago, un piscívoro, un delfín, un carnívoro, un pastador, un pastador, acá tenemos un caballo, un frugívoro, por ejemplo un frugívoro, también los murciélagos son frugívoros, y un folívoro, por ejemplo, acá tenemos un perezoso. Y con esto terminamos el trabajo práctico. Bueno, espero que haya sido comprensible el teórico y puedan hacer el trabajo práctico.